Hola, hola, ¿cómo andan todos por acá? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en este ciclo que llamé Mi mundo interno, explorando mi mundo interior, que tiene que ver con compartir herramientas de coaching que nos ayuden en el día a día, nos ayuden en la diaria. En mi caso, haber aprendido coaching, implementar todas las herramientas que pude incorporar, me ayudaron muchísimo a mejorar mis vínculos, mi relación con el mundo, con el otro, con mis equipos, con mis hijos, con mi marido. Así que feliz de haber decidido en algún momento eh, estudiar esta carrera, de haber decidido implementarla como ayuda o como herramienta para otros en mis consultas individuales de coaching, y ahora también feliz de compartir algunas cositas con ustedes que espero que sea de utilidad en su vida, que es finalmente creo que la razón, ¿no? Por la que hacemos todo, que nos sirva no en cosas abstractas, ni solo por tener información, porque al final acumular información eh, creo que no sirve de nada si no es que eso lo podemos llevar a cosas específicas, reales, que nos brinden mayor placer, confort, fluidez en nuestra vida. Eso es lo que a mí me pasó con coaching. Así que bueno. Hoy vamos a hablar de un tema eh, desafiante y muy maravilloso para mí también, que son las emociones. Yo les cuento mi experiencia en cuanto a las emociones. Lo que me pasaba fue un antes y un después de estudiar coaching. Me costaba mucho identificar las emociones. Me sentía como una persona muy racional, no podría decir fría, sino que muy pensante, ¿no? Como que toda decisión pasaba, era lo que yo creía, ¿no? Por lo que podía, por el pensamiento, por el análisis que podía hacer de una situación y después decidía, y la emoción era algo que estaba como prácticamente bloqueado, por decirlo de alguna manera, en mi vida. No es que no la sentía, por supuesto, es algo que no podemos controlar, es algo fisiológico, es algo corporal, sino que no las podía reconocer, como que cuando las sentía como si algo me llevara a taparlas, ¿no? A dejarlas ahí a un costadito. Bueno, no importa lo que pase, vamos a decidir esto, ¿no? Y ese mecanismo lo pude identificar a partir de estudiar coaching, ¿no? De distinguirlas, de sentirlas, de nombrarlas, de ver qué me pasaba en el cuerpo con cada emoción, para qué me servía cada emoción, cómo utilizarlas. Esto es un caminito que la verdad que continúa el aprendizaje, no podría decir que se termina acá, sino que, bueno, me abrió muchas posibilidades, ¿no? Porque cuando hablamos de emoción y si la tenemos que definir, podemos decir que es una reacción que experimentamos, que experimenta principalmente nuestro cuerpo, y la experimentamos a partir de algún estímulo o de algún evento que puede ser real o puede ser imaginario. Y acá está la cuestión, porque también cuando imaginamos cosas se nos disparan emociones, ¿no? Y a partir de esta emoción, ahí que se nos dispara en nuestro cuerpo, por ahí requiere una adaptación o no de la situación, ¿no? Entonces, podemos decir que están hace miles de años, que en su momento fue una herramienta de supervivencia eh, a determinadas amenazas, comportamientos, y hoy siguen cumpliendo quizás no la función de supervivencia, pero otras funciones que vamos a ir eh, explicando, vamos a ir compartiendo en este encuentro. Eh, lo que sí saber que la emoción muchas veces es la protagonista del proceso de toma de decisión.
Quizás yo, como les contaba, pensaba que tomaba una decisión racional y a veces la decisión se toma en microsegundos y está bien y está guiada por la emoción, porque a veces no puedo, tengo que decidir rápido ante, por ejemplo, un peligro. No puedo pasar, o sea, no puedo ponerme a pensar, a ver qué va a pasar. Estoy cruzando la vía del tren y escucho la bocina y enseguida esa emoción que puede ser el miedo me dispara quedarme quieta, retroceder. No puedo andar pensando, va a venir el tren, calcular la distancia de cuánto el tren va a llegar, yo estoy cruzando. No, no, no puedo hacer todo ese proceso. Es rápido, me va a salvar de un peligro, ¿no? Y también la emoción es muy importante en el proceso de aprendizaje, en el proceso de memorización. ¿Por qué? Porque depende de la emoción, digamos, se refuerza cómo yo voy a almacenar ese conocimiento. O sea, cómo va a quedar almacenado depende de la emoción que sentí en ese momento. O cómo almaceno un suceso en mi memoria, ¿no? No es lo mismo cuando yo tengo un miedo, eso se va a reforzar mucho en la memoria. ¿No vieron, no les pasa que se acuerdan o muchas veces pueden recordar hechos que sucedieron hace mucho tiempo, quizás en la infancia, hace muchos años, y están ahí grabados y cuando los recuerdo es como si los estuviera viviendo? Bueno, porque quizás eso se almacenó unido a una emoción de mucho miedo, entonces quedó como súper grabado en la memoria, ¿no? Esa es otra función, digamos, que tienen las emociones. Y obviamente, siempre que se dispara una emoción, hay como eh, una manera de actuar esperable, ¿no? Sin ir al análisis, lo que les decía antes. Al principio actuó de determinada manera y después en una segunda instancia sí pudo analizar y ahí es donde aparece lo que llamamos sentimientos, ¿no? Por eso las emociones no son ni buenas ni malas, o sea, funcionan como una alerta, ¿no? Una alerta que me permite responder a distintas situaciones. Y en cambio los sentimientos ya serían como el resultado de esas acciones y del resultado de la interpretación que yo le estoy dando a esas acciones. Pasan por ese filtro, ¿no? Y acá en lo que son las emociones hay diferentes teorías. Depende, por ejemplo, puede ser que este, encontremos, vamos a hablar de algunas de las más nombradas. Si hablamos de Darwin y nos remontamos a la teoría evolutiva, la emoción tiene como una importancia en cuanto a la adaptación, ¿no? Tanto que sea como a la continuación de la especie, a la reproducción de la especie, sino o a la supervivencia frente a los peligros. Es como una teoría adaptativa, ¿no? Después hay algunas otras teorías que dicen, ¿no?, que las emociones son el resultado de reacciones fisiológicas del cuerpo, ¿no? Y lo que yo interpreto de la misma. Lo que antes le decía de sentimientos, bueno, algunas teorías dicen que está todo englobado en la emoción. Algunas otras no solo dicen que es la respuesta fisiológica del cuerpo, sino que también va evaluando razones por las cuales se dio esa emoción y ahí aparece las emociones, ¿no? Como que yo tengo una respuesta fisiológica, después evalúo las razones por las cuales se dio y ahí aparece la emoción. Después algunas otras teorías dicen que primero ocurre el pensamiento y frente a ese estímulo que se da el pensamiento, digamos, hay un estímulo, está el pensamiento y ahí se desencadena la respuesta fisiológica que es la emoción, casi como en simultáneo, ¿no? Después otras teorías dicen que están relacionadas a los músculos faciales, por ejemplo, ¿no? A cómo yo eh, respondo con esos músculos y ahí eso se transforma en un estímulo que es la emoción. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Estudiadas por distintos profesionales en distintas áreas, llámese la psicología, el psicoanálisis, las neurociencias. eh, pero hay un psicólogo que en coaching se ve mucho, que es Paul Ekman, que lo que hizo es
analizar eh, diferentes culturas, diferentes países, diferentes épocas, analizar la expresión de las personas, ¿no? Y entonces llegó a la conclusión de que hay, si toma distintos países, culturas, experiencias, momentos históricos, existen 6 emociones básicas, ¿no? Y que esas 6 emociones básicas son comunes a todas las personas. Y dice que son, una es alegría, que, bueno, obviamente está conectada con el placer, con situaciones que uno evalúa como positivas, que cuando la experimentamos tenemos altos niveles de energía, eh, me permite aprender mucho mejor cuando yo estoy contenta, eh, también memorizar mejor, está unida a la creatividad. eh, También es posible que me relacione mejor con las personas, bueno, que explicar de la alegría, ¿no? Esa sería una. La segunda emoción básica habla del enojo. Acá es cuando yo interpreto una situación como injusta y me genera frustración, ahí me conecta con algo que no estoy dispuesta a aceptar, digamos. Entonces me enoja, ¿no? Y acá, cuando estoy enojada, es como si la respuesta fisiológica del cuerpo me prepara para o luchar o atacar, ¿no? Esto que yo les decía que nos remonta a miles de años, ¿no? Lucha o ataque. Puede ser que en la antigüedad, ¿no? Si yo no estoy dispuesto a aceptar que venga un león y se coma todas mis crías, si yo fuese, no sé, un, otro animal, entonces ahí me preparo, me enojo, entonces me preparo para eso y puede ser que la reacción fisiológica es que empiece a la sangre se va hacia las extremidades, ¿no? Porque si yo tengo que luchar, tengo que tener fuerza si quiero pegar una piña o si quiero atacar. Eh, bueno, la tercera sería el miedo, que acá es una respuesta que nosotros tenemos hacia algo que interpretamos que es peligroso, ¿no? Entonces acá no solo nos vamos a preparar para pelear, digamos, también nos podemos preparar para huir, porque si, por ejemplo, estamos evaluando que esa situación peligrosa que vemos y cuando evaluamos a ver qué recursos tengo yo y cómo se presenta esa situación, y si yo evalúo que, no sé, viene un oso de 3 metros de altura y yo no tengo, o sea, yo no tengo ningún arma para atacarlo, entonces ahí, en lugar de prepararme para pelear, porque la amenaza es superior a mis recursos, yo me podría preparar para huir, ¿no? Porque siempre lo que voy a querer preservar es mi vida. Entonces, también la respuesta puede ser igual al enojo, que la sangre se vaya hacia mis extremidades porque tengo que correr rápido, ¿no? O también el miedo, no solo para enfrentar la situación, o sea, para pelear o para huir, también me puede paralizar, ¿no? Esta sería como una respuesta medio como disfuncional. Vieron que a veces ante situaciones de miedo, depende de la persona, se quedan como inmóviles, ¿no? Entonces, obviamente que me está enfrentando a algo que yo considero que es valioso y no quiero perder. Eh, y si también puede aparecer miedo cuando yo en la vida diaria tengo pensamientos, no sé, negativos, pesimistas, o me enfrento a situaciones de mucho estrés, o a situaciones de mucha exigencia. Bueno, esa sería la tercera. La cuarta, la tristeza. Entonces acá cuando estoy triste, generalmente tengo niveles de energía baja, está relacionado con cosas que por ahí perdí, o estoy atravesando un momento que pienso que no es positivo, que es desfavorable. También me puede invitar a la reflexión, a recapacitar o aprender de distintas situaciones. Y la otra emoción, la quinta emoción de estas que consideramos que son, eh, como es, emociones básicas, eh, puede ser el asco. El asco dice que tenía originalmente la función de protegernos de alimentos de mal estado, ¿no? Entonces,
como íbamos comiendo por ahí cualquier cosa, cuando sentíamos, ¿no? Nuestros ancestros ese olor feo, bueno, una manera que encuentra el cuerpo de no consumir ese alimento es sentir asco, ¿no? Y puede ser que hoy se activen ante situaciones que me den rechazo, ¿no? Asco, ay, esto lo rechazo, ¿no? No solo alimentos, sino también puede ser imágenes. Vieron que cuando vemos imágenes, ay, no, o situaciones que, ay, como que desde lo corporal es como ir un paso hacia atrás, ¿no? Yo digo este ay y hago así. Y bueno, la última sería la sorpresa, ¿no? Cuando hay un evento inesperado que me sorprendo, puede ser positivo o negativo, pero me estoy sorprendiendo, es cortita, ¿no? Esta emoción, y me sorprende, me da la posibilidad, como que tengo hago una pausa para poder adaptarme al nuevo evento, ¿no? No lo tenía en cuenta, surge algo que no estaba dentro de mi estructura. Y recordar que las emociones no son ni buenas ni malas. Obviamente, cuando yo puedo explorar, cuando yo puedo distinguir, cuando yo me estoy el tiempo de nombrarlas, como este caminito que yo hice con coaching que les contaba, entro en un proceso de crecimiento personal, ¿no? Porque no es lo mismo ir por la vida sin reconocer mis propias emociones y relacionarme de esa manera, que ir por la vida cuando ya les empiezo a conocer, explorar, mirar, observar. Es totalmente diferente. Entonces, en coaching, además de la alegría, además de la tristeza, además de, bueno, el enojo o el miedo, también hablamos de algunas otras, como por ejemplo la gratitud, que nos hace mirar, digamos, todas las cosas buenas que tengo en mi vida y agradecer, porque se conecta directamente con la alegría, ¿no? También puede ser la ternura, que acá es como cuidar lo que me importa, o sentirme como perteneciente a algo mayor, ¿no? Como esa ternura. Y otra en coaching que nombramos mucho es el erotismo, pero no desde el lado, por ahí yo nombro erotismo y pienso en lo sexual, no. Si tiene que ver con el contacto el lado místico de la vida, ¿no? La belleza del universo, la sabiduría universal, ¿no? Que me permite ir aprendiendo. Y una cosa son las emociones y otra cosa son los estados de ánimo. Acá es cuando yo permanezco mucho tiempo en una emoción, se puede convertir en un estado de ánimo que me puede abrir o cerrar posibilidades, porque ya estoy hablando de la conducta desde la cual realizo esa acción, ¿no? Y la emoción se siente, se atraviesa, tiene un tiempo corto, pero ya el estado de ánimo tiene que ver con lo conductual, ¿no? Porque la emoción es cómo yo respondo a ese suceso. Y el estado de ánimo, obviamente, que condiciona la manera en cómo actúo, ¿no? Está bueno preguntarme en qué estado de ánimo estoy ahora. Por ejemplo, hoy, antes de hacer este video, yo tenía un estado de ánimo así como entre nostalgia, frustrada, y reconocía emociones de un poco de tristeza. Hay tantas que cuando uno las empieza a poder distinguir, lo que está bueno es que cuando lo distinguís y sabés, tenés la opción de elegir si te querés quedar en este estado de ánimo o si vas a hacer algo para cambiarlo, ¿no? Obviamente yo no quería hacer el video estando así media nostálgica, media tristona, quería hacer algo para cambiarlo y tengo la oportunidad porque yo tengo el poder de modificar. Obviamente que hay factores que van a influir en mi estado de ánimo. No sé, en mi caso el clima, no es lo mismo que esté soleado, lindo el clima, caluroso, a que esté medio lluvioso, a que esté medio frío, en mi caso. Otra persona, en mi caso por ahí el frío lluvioso me invita más a la reflexión, no tanto a la alegría. Y en otra persona puede ser al revés. No es lo mismo la hora de la mañana, quizás yo tengo más pilas a la mañana que a la noche y otras personas pueden ser más nocturnas. La estación del año también, si estoy en una oficina y el clima laboral es más o menos que están todos medio peleados, o la situación del país, o el espacio donde estoy, si estoy con la naturaleza, si estoy en un lugar muy cerrado, con mucho ruido, ¿no? Bueno, todo eso obviamente van a influir y a veces se contagian los estados de ánimo, ¿no?
Entonces, distinguir en qué estado emocional estamos en este momento o en qué emoción estoy en este momento, en qué estado, porque desde ahí yo puedo modificar no solo con la conversación interna, sino también desde la fisiología, desde lo corporal. Puedo usar algo distinto, puedo saltar, puedo caminar, me puedo incorporar la postura, o sea, yo tener una postura corporal me influye en mi estado de ánimo. Entonces, me puedo dar cuenta, obviamente lo puedo percibir en qué estado de ánimo está el otro desde lo corporal, desde el lenguaje. Y eso también me puede llevar a reconocer qué tensión emocional estoy teniendo. Entonces, eso lo puedo cambiar, ¿no? O sea, hay algunos indicadores en mi corporalidad o en mi lenguaje que yo puedo identificar en milésima de segundo, puedo reconocer eh, cómo está la otra persona, cómo estoy yo, primero de la sensación corporal, obviamente, eh, cómo la persona habla, qué intensidad de tono de voz tiene, si está mirando para abajo, si está mirando para arriba, y tanto la postura corporal influye en el estado de ánimo como lo que mis acciones influyen en la postura corporal. Es decir, que yo puedo ponerme a reír forzadamente si quiero cambiar ese estado de ánimo medio triste, o me puedo poner música, o puedo empezar a saltar, hacer ejercicios con mi cuerpo, que me van a producir un cambio de emoción, por lo tanto un cambio de estado de ánimo. No es que me tengo que quedar en la emoción, yo tengo el poder de cambiar esa emoción. Puedo, eh, o sea, desde lo corporal, cuando cambio ese estado de ánimo, también cambia mi postura corporal. Y al revés, si cambio mi postura, puedo cambiar mi estado de ánimo. Y también desde el lenguaje. O sea, observando mis conversaciones internas, estoy cambiando. ¿Vieron cuando, no sé, me dan una mala noticia? Cambia. Yo estaba contenta, me dan una mala noticia, cambia mi estado de ánimo. Entonces, si yo me puedo decir o me encuentro diciendo cosas eh, que me traen alegría en un momento en que estoy medio tristona, puedo influir en ese estado de ánimo y ir cambiando esa tristeza y migrarla, no les digo a saltar una pata, pero ya estar en un estado de ánimo por ahí. Eh, Venía medio negativo, estar en neutro y después ir pasando a la alegría. Es progresivo, no puedo cambiar, pero en la medida en que yo empiezo a conocer esto, empiezo a observarme, empiezo a distinguirlo, empiezo a comprender que tengo el poder, puedo eh, elegir este cambio, entonces puedo elegir cómo me quiero sentir. Obviamente que muchas veces no estoy en condiciones de hacerlo, depende el tipo de emoción que me esté atravesando. Obviamente, si estoy atravesando un duelo por la muerte de alguien cercano, va a ser muy difícil que yo pueda rápidamente trasladarme a la alegría, ¿no? O a veces determinados comportamientos o no tengo las herramientas para hacerlo. A veces es necesario eh, mucho tiempo de reflexión o de atravesar tristezas porque es necesario, como los ciclos de la naturaleza, no todo el año es verano, o sea, para llegar al verano atravesamos el otoño, el invierno, la primavera y después llegó el verano, es un ciclo. Las plantas tienen un ciclo para florecer, no están todo el tiempo florecida una planta, no está todo el tiempo con las manzanas. Hay un tiempo en que tienen que hacer otras determinadas cosas. Lo mismo con nuestras emociones. Pero lo importante es, ahora nombré algo fuerte como un duelo para comprender que no que son cosas que nos van a suceder, pero en el día a día a veces estamos frustrados, enojados, no sabemos por qué, y detenernos un minuto y saber que podemos elegir y no atravesar todo ese día de esa manera, en cosas simples, que no porque a la mañana esté medio tristona, medio bajón, tiene que transcurrir todo mi día así. Puedo hacer determinadas acciones para cambiar esa emoción
y transformarlas en alegría, en estar positiva, porque eso después va a ser un efecto dominó en otras cosas y el día va a ir surgiendo distinto. No es lo mismo cuando yo estoy en gratitud que cuando estoy en queja. No se va a mover nada si estoy en queja. Si estoy todo el tiempo quejándome solo, va a cambiar mi día cuando yo acciono y puedo accionar desde hacer un ejercicio corporal, correr, saltar, ponerme música, entonces eso me va a ir cambiando el día. Así que bueno, les dejo hasta acá este tema que está buenísimo, es apasionante, las emociones, hay mucho para hablar. Bueno, recomiendo obviamente estas dos películas, Intensamente uno, si no la vieron, les recomiendo, Intensamente dos, la uno está muy buena para ver con niños también, la dos también. Eh, la uno para chicos más chicos, las dos ya para más adolescentes, pero bueno, hay mucho, mucho material de emoción si quieren profundizar. Pero quería contar un poquito de estas básicas desde la mirada del coaching. Así que gracias por acompañarme, les mando un beso enorme, que tengan un día, una jornada hermosa y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro en este ciclo que llamé Mi Mundo Interno, explorando mi mundo interior. Chao, chao. Gracias a todos.